Oye, ¿dónde escribo? ¿En qué hoja? ¿En qué hoja? En eso voy a escribir, los demás. Este En es eso voy a el título de la clase. 7, voy a escribir. Article determinate. The article Voy a escribir determinate. 8, voy a escribir ahí porque... El artículo determinado en el español lo conocemos como la, el, los, las, aquello. ¿Sí? En el español lo conocemos como el, la, los, las, aquello. En inglés también tiene esos usos, pero se escribe de diferente manera. Una sola palabra para el, la, los, las y aquellos. Una sola palabra, tanto para singular como para plural. Y también tiene dos sonidos. Y vamos a estudiar esos dos sonidos. ¿Ok? Ahí tenemos. El primer sonido es da. Escriban eso en su cuaderno. Escríbanlo en su cuaderno. El primer sonido, miren, su escritura es T-H-E, pero se pronuncia da. Es su primer sonido, da. Tiene este sonido cuando la palabra que continúa empieza con consonante. Tiene el sonido de da cuando la palabra que continúa empieza con consonante. Luego veremos algunos ejemplos. Escriban eso en su cuaderno. Profesor, una pregunta. Dime. Ya terminé consonante y abajito ahí pongo ejemplo. Sí. Ay, muchas gracias, teacher. Con rojo. La E, la A, la M, la P, la L, la Escribe. E, la... Example, con rojo. Teacher, lo hacemos con rojo. Escriben Teacher, example. Escriben example. Escriben example. Teacher, se escribe con rojo con lápiz. Si tienes color rojo, escríbelo con rojo, si no solamente con lápiz. ¿Ok? Ya puede ser de los dos, ¿no es cierto, teacher? Si tienes lápiz, hazlo con lápiz. Si tienes color rojo, hazlo con color rojo. Bien, pasamos al primer ejemplo. Pasamos al primer ejemplo. Teacher, ¿qué es un sample? Bien, miren ahí, ¿Qué es un sample? la número 1 dice, miren, tenemos el artículo y tenemos la palabra co. Tenemos la palabra co que empieza con consonante. La palabra co empieza con consonante. Entonces, aquí el artículo que tenemos se pronuncia da. Da, co. Da, co. Da, co. La placa se dibuja. Tenemos el primer ejemplo. No lo van a dibujar ahorita. No lo van a dibujar ahorita. Solamente es el ejemplo de la oración.
Las imágenes va a quedar como tarea para después. Solo la oración, nada más. Tenemos el primer ejemplo. Y tenemos aquí la palabra cow. El artículo más la palabra cow. Decía el texto anterior que el artículo tiene el sonido de da cuando la palabra que continúa empieza con consonante. La letra C es una consonante. Por lo tanto, el artículo tiene el sonido de da. Da, cow. Da, cow. En español sería la vaca. La vaca. Y en inglés se pronuncia the cow. The cow. The cow. ¿Ok? ¿Terminaron la primera oración? Teacher. ¿Sí? Yes, Pasamos teacher. al segundo ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos el artículo determinado y tenemos la palabra monkey. Monkey empieza con consonante M. Monkey empieza con consonante M. Entonces el artículo determinado se pronuncia da. Da. Da monkey. Da monkey. Da monkey. El sonido del artículo es da. ¿Por qué? Porque la palabra monkey empieza con consonante. En este caso, la consonante M. Da monkey. En español sería el mono. El mono. Lo que les decía al inicio, que el artículo inglés. Profesor, ya da, terminé. El artículo Sería determinado. mono. Ya. El artículo determinado se usa para varios usos. La, el, los, las y aquello. El, la, los, las y aquello. En la imagen anterior fue the cow, que en español sería la vaca. La vaca. Ahora tenemos the El monkey. mono. El, correcto, el. En este ejemplo, el artículo tiene el sonido de el mono. Sigamos al tercer ejemplo. Tenemos el tercer ejemplo. Y aquí tenemos el artículo más la palabra turtle. 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 Turtle empieza con consonante T. Empieza con consonante T. Entonces el sonido del artículo sería da. Da, turtle. Da, turtle. Da, La turtle. tortuga. Muy bien. La tortuga. Muy La bien. tortuga. Correcto. En español sería la tortuga, ¿verdad? En el ejemplo anterior era La vaca. el mono. Y el primer ejemplo fue la vaca, ¿verdad? La vaca. La vaca, el mono. Y ahorita tenemos la.
La. La tortuga. La. Correcto. El artículo determinado en su función de la. ¿Ok? Pasamos al cuarto ejemplo. Y aquí tenemos otro ejemplo más. Y aquí tenemos la palabra rabbit. Rabbit. Comienza con consonante R. Conejo. Correcto. El conejo. Comienza con consonante R. Y El conejo. su sonido sería da. Rabbit. El conejo rabbit. Da rabbit. El sonido del artículo es da. Por lo que la palabra que continúa empieza con consonante. Porque la palabra que continúa empieza con consonante. Da rabbit. Da rabbit. ¿Ok? Y tenemos la última. Tenemos aquí la palabra parrot. Parrot. Tenemos la palabra parrot. El artículo, su sonido es da. Da. Su sonido es da. Porque la palabra que continúa empieza con consonante P. Empieza con consonante P. Empieza con consonante P. Da parrot. Da Loro. parrot. Da parrot. Entonces, lo que buscamos en esta clase es identificar el sonido de el artículo determinado. Cuando tiene el sonido da, cuando la palabra que continúa empieza con consonante. Entonces, tenemos el primer ejemplo. Ya no lo escriban porque ya lo tienen en su cuaderno. Da cow. Da cow. Empieza con consonante C. Entonces se pronuncia da cow. La vaca. Da cow. Cow. Da monkey. Cow. Da monkey. ¿Por qué el artículo suena da? Porque la palabra empieza con consonante M. Da turtle. Da turtle. ¿Por qué su sonido es da? Porque la turtle empieza con consonante T. Da rabbit. Da rabbit. Su sonido es da porque rabbit comienza con consonante R. Y la última, da parrot, tiene sonido da el artículo porque la palabra parrot comienza con consonante P. Muy bien.